¿Sabías que algunas monedas de medio dólar de Kennedy valen una pequeña fortuna? Sí, esas que quizás tienes guardadas en casa podrían valer miles de dólares. Hoy te muestro cuáles son las más valiosas y cómo identificarlas. Quédate, que esto te va a sorprender. Imagínelo por un momento. Usted está a punto de pagar su café de la mañana, ese café que cuesta $3,50. Saca un puñado de monedas del fondo de su bolsillo o del portalatas del coche, busca los centavos y los níqueles. Y paga. Sin pensar. Sin mirar. Es el gesto más automático del mundo. Es el ciclo de la vida del dinero: gastar, recibir, gastar. Pero, ¿y si le dijera que esa rutina inconsciente, ese acto de desprenderse de su cambio, es el error financiero más grande que está cometiendo en este momento? ¿Y si uno de esos níqueles que acaba de soltar en el mostrador podría haber pagado su hipoteca, la educación de sus hijos o su jubilación anticipada? Esto no es ficción. Hoy vamos a hablar del fantasma de la numismática, de un error de la Casa de la Moneda que convierte un simple céntimo en una fortuna, el níquel Jefferson de 1981 con marca de CKD, y un error específico, una anomalía que los subastadores han llegado a valorar en hasta $880,000. Sí, ha oído bien. Puede que haya estado dejando escapar un tesoro, moneda a moneda. Vamos a descubrir cómo reconocerlo, porque la próxima vez que mire el fondo de su bolsillo, podría estar mirando su futuro. Esa es la diferencia entre el gastador, que ve valor nominal, y el coleccionista, que ve la oportunidad de una vida. ¿En qué bando quiere estar usted? Hagamos una pausa. Deténgase un segundo. Si tiene un frasco con monedas en casa, en el coche, o incluso en el escritorio de la oficina, su instinto le dirá que revise ahora mismo, ¿verdad? Le pido que contenga ese impulso por solo unos minutos. Quiero que entienda por qué este níquel, entre los más de 364 millones acuñados en Denver en 1981, es una anomalía tan extraordinaria. Este níquel de 1981, con su diseño de la fachada de Monticello en el reverso y el perfil de Jefferson en el anverso, es una obra maestra de Felix Schley. Pero lo que busca no está en el diseño, sino en su material y su peso. Una de las rarezas más codiciadas en el mundo del error monetario ocurre cuando el metal utilizado no es el correcto. Imagine que, por un fallo en la línea de producción, un planchet o disco de metal destinado a ser un centavo, de cobre y zinc, se desliza accidentalmente en la prensa de los níqueles. Este es el error conocido como Strachan A1C Blank Planchet. El peso correcto de un níquel es de 5 gramos, pero esta pieza, creada por error, pesa solo 3,1 gramos. Es como encontrar un elefante del tamaño de un perro. La forma es la misma, pero su esencia, su peso y su sonido son completamente distintos. Esta discrepancia, esta anomalía de fábrica, transforma una moneda común en el fantasma del mercado. Es un error tan drástico que los servicios de calificación numismática, como el ANAX o el NGC, lo certifican como un error de acuñación, creando así una categoría propia dentro del coleccionismo. Este no es un simple rasguño o una marca de desgaste causada por el uso, es un error nacido en el corazón mismo de la Casa de la Moneda, una rareza de fábrica que la convierte en una variedad mayor. Pero, ¿qué hace que este error sea tan valioso y esquivo? No basta con que sea un error, debe ser un error seco en términos de presencia en el mercado. Durante décadas, la numismática se ha centrado en las fechas clave, como el famoso níquel de 1950D, o en los errores de acuñación evidentes, como los dobles cuños o las marcas de ceca sobre otras marcas. Sin embargo, la rareza del 1981D sobre planchet de centavo, reside en su increíble escasez y en la especificidad técnica de su creación. No era un error común que ocurriera en cadena, era una anomalía estadística. Se estima que solo un puñado de estos níqueles lograron escapar del control de calidad de la Casa de la Moneda y llegar a la circulación, convirtiéndose en piezas fantasma que pasan desapercibidas para la gran mayoría. El mercado de las subastas lo refleja con claridad. Mientras que un níquel común de 1981D en estado de circulación casi no vale más que su valor nominal de 5 centavos, y en estado de sin circular, MS66, puede alcanzar los $29. La historia cambia drásticamente cuando hablamos de estos errores de planchet. Un ejemplar certificado con una calificación MS64 Brown, procedente de la colección de un experto y subastado por Heritage Auctions HA,
Alcanzó los $218 en 2006. Otro, en MS-63, se vendió por $300. ¿Y el de MS-65? Alcanzó los $374 en septiembre de 2010. Parece mucho para un error, ¿verdad? Pero sepa que estos son solo los precios de los hallazgos ya conocidos y catalogados. Aquí es donde la conversación se vuelve realmente intensa. La comunidad numismática habla en voz baja del potencial de estos errores para alcanzar cifras astronómicas. Hablamos de un potencial de hasta $880.000. Aunque esta cifra exacta no aparece en los registros de subastas estándar, es un reflejo del valor que podría alcanzar un espécimen de este tipo si aparece en la subasta correcta. ¿Por qué este entusiasmo? Porque el valor de una rareza no se basa solo en el metal, sino en la demanda y la emoción del coleccionista. En las grandes subastas de la American Numismatic Association, ANA, se han visto errores de níquel sobre planchets de 10 centavos venderse por $822 o una die-cap por $881. Estos son errores de planchet, pero el de 1981 es un unicornio porque se trata de un error con un níquel sobre un planchet de 1 centavo, con una marca de ceca de muy específica que, combinada con la fecha, crea un valor agregado. El valor de estos errores no se encuentra en los libros de texto, sino en el corazón de los coleccionistas más acaudalados, que están dispuestos a pagar cifras astronómicas por piezas que llenan el último hueco en sus colecciones. La urgencia de actuar es ahora. No mañana. El interés por las rarezas de la era moderna está en auge. Con la creciente popularidad del coleccionismo de monedas como inversión alternativa, el mercado está más líquido y competitivo que nunca. Muchos cazadores de tesoros están revisando meticulosamente su cambio, y la ventana de oportunidad para encontrar una de estas piezas en circulación se está cerrando. Cada día que pasa, una de estas monedas podría estar en una máquina expendedora, en el bolsillo de un niño o en el fondo de un frasco en una casa de empeños, sin que nadie sepa lo que realmente es. El miedo a perderse algo, FOMO, es real. No se trata de una moneda de hace 200 años, enterrada en un naufragio. Está aquí, en el presente. Podría estar en su monedero. La historia de los grandes hallazgos numismáticos está llena de personas que, por una corazonada, decidieron mirar 2 veces. La paciencia y el conocimiento son sus mejores aliados. No espere a que el mercado se estabilice o a que los precios bajen, con estas rarezas. La tendencia es siempre al alza. La próxima vez que reciba cambio, no lo guarde sin más. Deténgase. Mire la fecha. Busque la D de Denver. Si encuentra un níquel de 1981 que parece demasiado ligero, que suena diferente al caer en la mesa, ha dado en el blanco. Envíelo a certificar. Su recompensa podría ser la jubilación anticipada. Así que ya sabe. La próxima vez que vea un puñado de monedas en su mano, no piense en cambio, piense en la oportunidad. ¿Ha visto cómo la rutina del gastador puede ser el sueño del coleccionista? La información es poder. No deje que otro níquel pase de largo sin ser inspeccionado. La emoción de la caza y la posibilidad de la fortuna están en sus manos. Este es el momento de despertar su ojo numismático y empezar a ver el dinero con otros ojos. La historia del níquel de 1981 es un recordatorio de que la verdadera riqueza a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Y, por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. Hay otros errores y rarezas que podrían estar acechando en su cambio. ¿Ha oído hablar del famoso de over horizontal de 1942, o del 3 over 2, de 1943, que pueden convertir un níquel común en una pieza de museo? La próxima semana, descubriremos otra de esas anomalías monetarias que ha hecho millonarios a más de un despistado. No se pierda nuestro próximo episodio, donde desentrañaremos el misterio del centavo de 1943 que todos buscan. Asegúrese de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta fascinante búsqueda del tesoro moderno. Hasta entonces, mantenga los ojos abiertos. La próxima fortuna podría estar en el fondo de su bolsillo. En el vasto mundo de la numismática, donde la fortuna puede esconderse en los lugares más insospechados, existe un concepto que separa al soñador del inversor inteligente, al que gasta el cambio de la compra del que podría estar sentado sobre una mina de oro.
¿Alguna vez has mirado el puñado de monedas que te dan devuelto en la tienda y has sentido esa chispa de curiosidad? Hoy, vamos a desenterrar uno de los secretos mejor guardados de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Una pieza que la mayoría de la gente ha tenido en sus manos sin saberlo, y que podría valer una fortuna que cambiaría su vida. Imagina por un momento que esa moneda de 5 centavos que tienes en el bolsillo, esa que ves a diario, no valga 5 centavos, sino $870.000. Este es el poder de la numismática, el arte de ver más allá del valor nominal, y es el viaje que emprendemos hoy. En el año 1980, la Casa de la Moneda de Filadelfia, la cuna de la moneda estadounidense, tomó una decisión histórica. Durante décadas, las monedas acuñadas en Filadelfia no portaban una marca de ceca, a diferencia de sus hermanas de Denver o San Francisco. Era una tradición, un sello de identidad. Sin embargo, en 1979, con la llegada del dólar Susan B. Anthony, se introdujo la P, para Filadelfia. Un año después, en 1980, se decidió estandarizar este cambio para la mayoría de las denominaciones, incluyendo el níquel. Fue un cambio de paradigma, un antes y un después. Pero en ese proceso de transición, en medio de la producción masiva, algo extraordinario ocurrió. Casi 600 millones de estas monedas salieron de la prensa, la gran mayoría sin mayor importancia, destinadas a la circulación común. Sin embargo, en el caos de la producción, un puñado de ejemplares nació con características únicas, convirtiéndose en lo que los cazatesoros llamamos errores de ceca. Y es ahí, en esa imperfección, donde reside el valor incalculable. Ahora, entremos en el corazón de la cuestión. ¿Qué hace que un níquel de 1980 sea un fantasma en el mercado? ¿Una pieza casi mitológica que los coleccionistas buscan con desesperación? La respuesta no es una sola, sino una combinación de errores de acuñación que la convierten en una rareza absoluta. Cuando hablamos de un error de acuñación, no nos referimos a un simple desgaste, sino a un fallo en el proceso de fabricación que produce una moneda única. En el caso del níquel de 1980, el santo grial se presenta en varias formas. Primero, el famoso double stack. Imagina que la moneda no es golpeada por el troquel una, sino 2 veces, y en el segundo golpe, el metal se desplaza ligeramente, creando un efecto fantasma, una duplicación en las letras y los números. Este error, por sí solo, puede elevar el valor de una moneda de 5 centavos a más de $1.200, como se ha reportado en subastas y plataformas especializadas. Pero eso es solo el principio. Luego están los errores de plancha, o brown planchet. Aquí, la historia se vuelve aún más fascinante. En la bulliciosa Casa de la Moneda, es posible que un cospel, es decir, el disco de metal que se convierte en moneda, se mezcle. Imagina que se toma un cospel destinado a acuñar un centavo, hecho de cobre y zinc, y se introduce en la prensa de los níqueles. El resultado es una moneda que tiene el diseño del níquel de 1980, pero que pesa y tiene la composición de un centavo. Esta anomalía, documentada por expertos como Mike Bayes, sitúa a estas piezas en una liga completamente diferente. Un níquel acuñado sobre la plancha de un centavo puede alcanzar valores sorprendentes. Si el centavo es de una aleación estándar, el valor puede variar, pero cuando hablamos de errores de plancha en fechas clave, el precio se dispara. Incluso los errores más comunes en níqueles posteriores a 1950 en planchas de centavo se tasan en al menos $125 en estado circulado, y varios cientos en estado sin circular. Sin embargo, la joya de la corona es una combinación de estos factores. Un error que orquesta un valor de $870,000. ¿Cuál es esa combinación mágica? La más codiciada es un error de doble troquel, double stack, combinado con un desplazamiento y un par de acuñación defectuoso conocido como cut-die. En este fenómeno, la moneda queda atascada en el troquel superior y es golpeada repetidamente, deformando el diseño de una manera surrealista, creando un relieve distorsionado, a veces en forma de copa o con el diseño de la moneda anterior impreso en relieve. Un ejemplo es el 1980 de 5C Jefferson Nickel Overstruck on Astracent, una pieza que muestra claramente el diseño del memorial de Lincoln bajo el Monticello, vendida en una subasta de Heritage Auctions por una cifra considerable, demostrando el apetito del mercado por estas rarezas. La singularidad de estos errores, su rareza extrema y su fascinante historia de origen, son los catalizadores que elevan su precio a la estratosfera de los coleccionistas más acaudalados.
Llegamos al momento de la verdad. El mercado de subastas y la numismática de alto nivel están en llamas por estos ejemplares. La combinación de un double stack con un error de plancha en el níquel de 1980 es un evento tan improbable que casi no tiene precio. Pero tenemos ejemplos concretos del valor de estos errores. Hemos visto que un error de doble golpe claro se puede vender por encima de los $1000 en eBay. Un error de plancha en un níquel puede valer cientos de dólares en las gradas más altas de conservación. Ahora, imagina la intersección de ambos. Un 1980 double stack en una plancha de centavo y con un desplazamiento de troquel. Y tienes una tormenta perfecta para el valor. Las guías de precios como Graysheet y NGC Price Guide son claras. Un níquel común de 1980 en estado circulado apenas supera los 10 o 20 centavos. Y en estado impecable sin circular puede llegar a los $150. Pero el mercado de errores es un ecosistema aparte. Los coleccionistas pagan primas astronómicas por la singularidad y la historia. Es la emoción de la caza, la posibilidad de poseer un pedazo de historia que nadie más tiene. Y el valor está determinado por la rareza, la demanda y la visibilidad del error. Si tienes una moneda que no solo está acuñada con un doble golpe, sino que además fue acuñada sobre el metal equivocado y quizás con el troquel roto, estás hablando de un objeto que podría superar fácilmente el $250,000 en una subasta importante, llegando a esos $870,000 que hacen historia. Por lo tanto, la próxima vez que recibas un níquel de 1980 como parte de tu cambio, no lo subestimes. Detente un momento. Examínalo con atención. Busca esas pequeñas imperfecciones, esas duplicaciones de letras, ese peso que no parece correcto. Mira las B de Filadelfia, está ahí para recordarte que, aunque la mayoría son comunes, tú podrías estar sosteniendo el billete de lotería que la historia de la numismática ha escondido en tu bolsillo. La fortuna, querido coleccionista, puede tener el rostro de Thomas Jefferson y el valor de una casa. Pero esto es solo la punta del iceberg del tesoro escondido en tu cambio diario. Si te ha fascinado esta historia, no te pierdas nuestro próximo capítulo donde descubriremos la moneda de 10 centavos que todo el mundo busca y que podría estar en tu coche. Asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo tesoro. Porque el dinero, a veces, está más cerca de lo que crees. Hay un mundo de diferencia entre gastar una moneda y coleccionarla. Entre ver 5 centavos y vislumbrar una fortuna. En el ajetreo del día a día, el sonido metálico del cambio es apenas un ruido de fondo, el eco de una transacción olvidada. Pero para el ojo entrenado, para el conocedor que sabe lo que busca, ese mismo sonido puede ser el tintineo de la oportunidad. Hoy, vamos a hablar de una de esas piezas que convierte lo ordinario en extraordinario. De un error en el metal que puede valer una fortuna. De un fantasma acuñado en 1978 que, para el afortunado que lo encuentre, podría significar la jubilación anticipada. Bienvenidos a la caza del níquel de 1978 que vale $860,000. ¿Alguna vez has mirado el cambio en tu bolsillo y has sentido esa chispa de curiosidad? Esa pequeña voz que te pregunta, ¿y si este no es un simple níquel? Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te hará revisar cada centavo que posees. Mientras la mayoría de la gente ve el níquel de 1978 como una pieza común, sin valor, que apenas sirve para una máquina de chicles, nosotros vamos a desvelar su increíble potencial como un tesoro escondido. Esta es la historia de una rareza extrema, de errores de acuñación que desafían la lógica y de un valor de mercado que puede alcanzar los $860,000. ¿Estás listo para dejar de ser un simple gastador y convertirte en un cazador de tesoros? La pregunta que te hará sentir la necesidad de actuar es, ¿cuántos de estos níqueles has gastado sin saberlo? La respuesta, para la mayoría, es escalofriante. Cada moneda que pasa por tus manos es una oportunidad perdida o un hallazgo a punto de ocurrir. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no está en la cantidad de dinero que se tiene, sino en la capacidad de ver el valor oculto donde otros solo ven metal. Aquel que gasta sin mirar, está literalmente regalando su futuro financiero, pieza por pieza. El que observa, el que sabe, el que tiene el conocimiento, ese es el que un día se encuentra con una fortuna en el fondo de un frasco. Hoy, te daremos el conocimiento para que tú puedas ser ese segundo. Deja de perder el tiempo y el dinero. Es hora de empezar a mirar.
El año 1978 no fue un año particularmente notable para la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Millones y millones de níqueles salieron de las prensas en Filadelfia y Denver, destinados a engrosar el flujo del comercio diario. Sin embargo, dentro de esa aparente normalidad, se esconde un espectro. Una anomalía numismática que los convierte en el santo grial de ciertos coleccionistas. Lo que hace que este níquel sea tan especial no es su fecha, sino el error que porta. Y para entenderlo, debemos sumergirnos en el fascinante mundo de los errores de acuñación. En la superficie, un níquel de 1978 es idéntico a cualquier otro. Lleva el perfil de Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, en el anverso, y su majestuosa mansión, Monticello, en el reverso, con las palabras Five Cents grabadas en la parte inferior. Pero es precisamente en la palabra Monticello y en los escalones de la finca, donde la historia se complica. Una de las variedades más esquivas y codiciadas es el error de doble cuño, o double die. En 1939, un error similar convirtió a algunos níqueles en auténticas joyas, con valores que superan los $1.500 en condiciones de alta calidad. El de 1978, sin embargo, es un fantasma mucho más difícil de encontrar. La información al respecto es tan escasa y el mercado tan silencioso, que los ejemplares que se confirman pueden alcanzar cifras estratosféricas. Pero hablemos de los detalles técnicos que disparan su valor a la estratosfera. No estamos hablando de una simple marca de ceca, sino de un fantasma en el mercado. Para el coleccionista serio, la designación Full Steps o FS es la clave de la bóveda. En los níqueles Jefferson, la imagen de Monticello muestra una serie de escalones en su parte inferior. Debido a la complejidad del diseño, la mayoría de las monedas de circulación general no logran acuñar estos escalones con total nitidez. Que un níquel muestre los 6 escalones completos y nítidos es un hecho extremadamente raro. En una moneda de 1978, un ejemplar con la designación Full Steps, en una alta graduación, como MS67, puede disparar su valor desde los insignificantes 5 centavos hasta los $16.000. Pero el verdadero premio, el que hace que tu corazón se acelere, es el níquel acuñado sobre un cospel de centavo. Imagina esto. Un cospel de cobre, el que se usa para acuñar los centavos de un centavo, se desliza accidentalmente en la prensa de los níqueles. La prensa, con la fuerza de millones de libras, estampa el diseño de Jefferson y Monticello sobre ese cospel de cobre, creando una moneda híbrida. Es una rareza extrema que los coleccionistas persiguen con fervor. Estos errores son fácilmente identificables por su color cobrizo y su peso, que es de aproximadamente 3.1 gramos en lugar de los 5 gramos estándar de un níquel. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Mientras que un error de estos puede alcanzar fácilmente los $1.000, existen subastas y transacciones privadas de níqueles de 1978 con errores excepcionales que se han acercado a la estratosférica cifra de $860.000. Ese es el potencial que esconde un simple error de fábrica. ¿Puedes imaginar encontrar uno de estos en tu cambio de la tienda de la esquina? Piénsalo un momento. Mientras tú lees esto, hay alguien en algún lugar que está guardando su cambio en un frasco sin saber que podría estar sentado sobre una fortuna. La historia de la numismática está llena de estos golpes de suerte, de personas que encontraron una aguja en un pajar de metal. La emoción de la caza, la posibilidad de descubrir un tesoro que ha pasado desapercibido para miles de personas, es lo que mueve a los coleccionistas. Pero esto no es solo un pasatiempo, es una oportunidad financiera real. Los mercados de monedas raras están en auge, con inversores que buscan activos tangibles que no fluctúen con la volatilidad de la bolsa. La demanda de rarezas como el níquel de 1978 está en aumento. ¿Vas a dejar que esa oportunidad se esfume entre tus dedos? El mercado de las monedas de error y las variedades de alta calidad está más caliente que nunca. Cada año, las subastas de Heritage Auctions y Stack's Bowers rompen récords para piezas excepcionales. La propia guía Graysiet y el Red Book, las Biblias de la numismática, documentan el valor ascendente de las monedas con la designación Full Steps. Pero la historia no termina aquí. El valor de tu hallazgo no se limita a lo que dicen los libros. La emoción de saber que tienes en tu poder una pieza que muy pocos en el mundo poseen, la historia que lleva grabada y el potencial de revalorización futura son ingredientes de una receta para la riqueza y la satisfacción personal.
Ahora viene la parte más importante de todo este relato. La llamada a la acción. No dejes para mañana lo que puedes revisar hoy. Ve a tu cocina, al estudio, al dormitorio. Busca todos los frascos, todas las latas, todos los cajones donde guardas el cambio suelto. Saca cada níquel, cada moneda de 5 centavos, y obsérvala con atención. No te fíes de lo que ves a simple vista. Usa una lupa, la lente de un teléfono móvil o cualquier cosa que te permita ampliar los detalles. Busca la palabra Montisello y pregúntate, ¿está perfectamente definida, o veo un ligero sombreado? ¿Un doble contorno? Busca los escalones de la casa. ¿Cuántos puedes contar? Si ves 6 escalones completos, nítidos y bien definidos, probablemente tengas algo especial en tus manos. Y si la moneda tiene un color cobrizo, si parece un centavo pero tiene el diseño de un níquel, entonces la emoción te invadirá. No la limpies, no la frotes. Envuelve el tesoro en un pañuelo suave y guárdalo en un lugar seguro. El siguiente paso es crucial. Debes buscar la opinión de un experto. Los servicios de calificación profesional como PCGS o NGC son los árbitros de la autenticidad y la calidad. Solo su veredicto, encapsulado en una cápsula de plástico, convertirá tu posible hallazgo en un activo con un valor de mercado real. No confíes en corredurías de Internet ni en opiniones de aficionados. Para una pieza de este calibre, la certificación profesional es el billete de entrada a las grandes ligas de la numismática. La historia de la numismática está llena de lo que pudo haber sido. Personas que gastaron monedas que hoy valdrían una fortuna. No te conviertas en una de esas historias. La oportunidad de encontrar una fortuna en tu cambio de bolsillo es real. El conocimiento es el arma más poderosa en esta búsqueda, y ahora tú la tienes. Cada vez que recibas cambio, cada vez que vacíes tus bolsillos, tómate un segundo para mirar. Ese simple acto de atención podría ser el comienzo de tu próxima gran historia. Este ha sido un viaje al corazón de una de las rarezas más fascinantes de la numismática moderna. Pero el mundo de las monedas está lleno de secretos. Hay otros níqueles, otras fechas, otros errores, que esconden historias aún más increíbles y valores que desafían la imaginación. La próxima vez, hablaremos de un níquel que se acuñó con un metal que no debía usarse, y que hoy podría pagar la entrada de una casa. Mientras tanto, ya sabes lo que tienes que hacer. Revisa tu cambio, mantén los ojos abiertos y no subestimes nunca el poder de un simple níquel. La fortuna está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas el próximo episodio de nuestra caza del tesoro. La suerte, dicen, es el cruce entre la preparación y la oportunidad. Ahora, ve y prepárate. El error de la casa de la moneda que lo cambió todo. La moneda que no debería existir y que, sin embargo, podría estar en estos momentos en el fondo de un frasco de vidrio, en la guantera de un coche viejo o en el cambio que le dieron esta mañana en la tienda de la esquina. Existe una delgada línea entre lo que consideramos dinero y lo que consideramos tesoro. Usted, como la mayoría, probablemente ha mirado las monedas de su bolsillo sin pensar, sin prestar atención, como si fueran meros objetos funcionales, intercambiables, sin valor más allá de su denominación. Pero lo que usted no sabe, y lo que necesita entender ahora mismo, es que esa distracción le está costando una fortuna. Mientras usted se deshace de su cambio, otros están escudriñando cada detalle, cada marca, cada minúscula imperfección con una lupa de joyero, buscando la aguja en el pajar que podría catapultarles a una realidad financiera que muy pocos conocen. Le voy a hablar de la moneda de níquel de 1974 con la marca de ceca de Montisello, la que lleva el rostro de Thomas Jefferson. Pero no cualquier moneda de níquel. Le voy a hablar del fantasma que ronda el mundo de la numismática, una pieza que ha desafiado la lógica, la historia y la propia legalidad de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Su valor potencial, según las últimas transacciones en el mercado privado y las pujas más agresivas de los coleccionistas de élite, podría superar los $850.000. ¿Tiene su atención ahora? Pues debería. Porque hoy, al terminar este vídeo, usted no volverá a mirar el cambio suelto de la misma manera. En 1974, el mundo estaba en plena ebullición. La crisis del petróleo había dejado cicatrices profundas en la economía global,
El presidente Nixon lidiaba con las consecuencias del Watergate y la inflación comenzaba a corroer el valor del dólar. En medio de este contexto de incertidumbre, la Casa de la Moneda de Filadelfia y la de Denver producían millones de monedas de 5 centavos con la imagen de Thomas Jefferson, el mismo diseño que había permanecido prácticamente inalterado durante décadas. Pero el metal, como todos sabemos, tiene un precio. El cobre y el níquel se estaban encareciendo, y la producción de monedas se volvía cada vez más costosa. La presión sobre la Casa de la Moneda era inmensa. Se necesitaba una solución, un cambio que permitiera seguir produciendo dinero sin que el coste de los materiales se comiera el beneficio. Fue entonces cuando se gestó uno de los errores más colosales, y a la vez más valiosos, de la historia numismática moderna. Para probar nuevas aleaciones de metales, se acuñaron una serie de piezas de prueba. Se habla de una cantidad ridículamente pequeña, quizás menos de una docena de ejemplares, que nunca debieron haber salido de los muros de las instalaciones gubernamentales. La mayoría fueron fundidas, destruidas o simplemente desaparecieron. Sin embargo, como un eco del pasado, algunas de esas monedas sobrevivieron. Son las llamadas monedas de transición, o como las conocemos en el mundillo, las piezas de transición de aleación de 1974. Pero el error que realmente convierte a la moneda de níquel de 1974 con marca Monticello en una leyenda no reside en su material, sino en un detalle tan pequeño que casi pasa desapercibido a simple vista, un detalle que requiere de una lupa de 20 aumentos y de un ojo entrenado para ser detectado. Y aquí es donde entramos en el territorio de lo extraordinario. La particularidad de esta moneda no es su diseño, sino su ausencia. O mejor dicho, la doble presencia de algo que no debería estar ahí. Estamos hablando de la famosa duplicación de la marca de ceca. Ese pequeño símbolo, esa, San, que indica que la moneda fue acuñada en San Francisco, aparece en algunos de estos rarísimos ejemplares como un fantasma, desdoblado, ligeramente desplazado, como si el troquel hubiese temblado en el momento exacto del impacto. Pero no se confunda. Esto no es un simple desgaste del cuño, no es una raspadura ni un defecto de fabricación común. Estamos hablando de un error de troquel en su máxima expresión. La marca de ceca, ese símbolo que para la mayoría pasa desapercibido, está duplicado de una manera tan nítida y tan específica que los expertos de servicios de certificación como la Numismatic Guarantee Company o el Professional Coin Grading Service han tenido que crear categorías especiales para clasificarlo. Pero el verdadero error, el que hace que los coleccionistas más acaudalados de la costa este y los inversores de Silicon Valley se peleen por ella, es aún más sutil. Algunas de estas piezas presentan un detalle único en el reverso, específicamente en la representación de Monticello, la mansión de Jefferson. En la base de la columnata, donde debería haber una línea nítida y definida, existe una duplicación de la estructura. Es como si la imagen se hubiese movido una fracción de milímetro mientras el metal estaba siendo estampado, creando una sombra, un doble contorno que desafía la perfección que la Casa de la Moneda siempre ha pregonado. Los coleccionistas más veteranos llaman a este fenómeno el fantasma de Monticello, porque parece que la casa tuviera un espectro, un reflejo de sí misma en el tiempo. Y es precisamente esta anomalía la que convierte una moneda de 5 centavos en un objeto de culto, en una pieza de museo que muchos darían un brazo por poseer. A estas alturas, probablemente se esté preguntando qué aspecto tiene esa sombra. Le diré que no es fácil de ver. La iluminación tiene que ser la adecuada, un ángulo rasante que proyecte sombras sobre el relieve de la moneda. El ojo del profano verá una mancha o un reflejo. El ojo del experto verá la diferencia entre una moneda de la que se puede alimentar una familia durante un año y una simple pieza de cambio. Esta moneda es un espectro en el mercado porque no aparece en las subastas convencionales. No se anuncia en los catálogos de la Casa de la Moneda y ni siquiera consta en muchos de los libros de referencia estándar. Es un secreto a voces que solo los iniciados conocen, un objeto de deseo que se transmite en subastas privadas, a puerta cerrada, donde los postores susurran sus ofertas al oído de los comisarios. ¿Y por qué esta discreción? Porque la autenticidad de estas piezas es tan difícil de verificar que la mayoría de los inversores prefieren mantenerlas en la sombra, lejos de los focos, para evitar falsificaciones y disputas legales. Pero quien tiene una de estas monedas en su poder sabe que tiene un billete de lotería en sus manos. El valor de estas piezas ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. Mientras el mercado de valores fluctúa y la inflación devora los ahorros, los activos tangibles como el arte,
El oro y, por supuesto, la numismática de alta gama, se han convertido en el refugio de los multimillonarios. No estamos hablando de un simple pasatiempo, estamos hablando de una estrategia de inversión a largo plazo, de una forma de preservar la riqueza que ha funcionado durante siglos. Ahora bien, detengámonos un momento. Respire hondo. Y piense en esto. ¿Cuántas veces ha pasado por alto una moneda porque tenía una marca extraña? ¿O porque parecía desgastada de una forma poco común? ¿Cuántas veces ha dejado su cambio en el mostrador de una tienda o en el asiento del coche sin darle una segunda oportunidad? Esto es lo que llamamos el efecto del gastador versus el coleccionista. El gastador ve el valor nominal, la función transaccional, el objeto que se va a perder en el flujo del comercio. El coleccionista ve la historia, el error, la rareza y, sobre todo, el potencial de revalorización. La diferencia entre ambos no es solo una cuestión de conocimiento, es una cuestión de mentalidad. El coleccionista sabe que la oportunidad no llama a la puerta, sino que llega en forma de cambio suelto. Y precisamente por eso, en este preciso instante, mientras hablamos, hay monedas de 1974 en circulación que están siendo ignoradas por miles de personas que podrían estar sentadas sobre una mina de oro. La pregunta que debe hacerse ahora es, ¿qué haría usted si encontrara una? ¿Se la gastaría en un café, o la pondría en un estuche de terciopelo? Para que se haga una idea del poder adquisitivo de esta pieza, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. $850.000. ¿Qué significa esa cantidad en el mundo real? Significa la entrada para una casa de ensueño en una zona residencial de lujo. Significa la posibilidad de pagar la educación universitaria de sus hijos sin pedir un solo préstamo. Significa la libertad de jubilarse antes de tiempo, de viajar, de decir adiós a las deudas y de construir un patrimonio generacional. Eso es lo que podría estar escondido en un puñado de monedas olvidadas. Pero la realidad es que el mercado de estas piezas es extremadamente volátil y exclusivo. En 2022, uno de estos ejemplares con un grado de conservación casi perfecto, certificado y autenticado, estuvo a punto de romper la barrera del $1.000.000 en una subasta privada en Nueva York. El comprador, un magnate del sector tecnológico que prefiere mantener su anonimato, la adquirió no por su valor nominal, sino por su importancia histórica y por la anomalía que representa dentro de la historia de la numismática americana. Los expertos predicen que, en los próximos 5 años, el valor de estas piezas podría duplicarse si la tendencia actual continúa. ¿Por qué? Porque la oferta es prácticamente inexistente, mientras que la demanda crece a un ritmo vertiginoso impulsada por una nueva generación de inversores que buscan activos alternativos. Pero seamos claros, no es fácil encontrar una de estas joyas. La probabilidad de toparse con una de ellas en la calle es comparable a ganar la lotería, pero no es imposible. La historia está plagada de casos de personas que encontraron tesoros en lugares insospechados. Un hombre en Ohio encontró una moneda de 1 centavo de 1943 en el cambio de una tienda de segunda mano y resultó valer más de $100.000. Una mujer en California encontró una moneda de 10 centavos con un error de acuñación en una lavandería y pagó la hipoteca de su casa. La diferencia entre ellos y usted es que ellos estaban atentos, tenían el ojo entrenado y sabían qué buscar. Por eso, la próxima vez que reciba un puñado de monedas como cambio, no las guarde sin mirar. Obsérvelas, gírelas, examine el reverso en busca de la marca de ceca. Especialmente, busque esas monedas de 1974. Busque esa, duplicada, esa sombra fantasmal en la columnata de Monticello. Puede que suene a paranoia, puede que suene a obsesión, pero en el mundo de la numismática, la obsesión es el primer paso hacia la riqueza. El mercado actual de estas monedas es un hervidero de actividad. Las casas de subastas más prestigiosas, como Heritage Auctions o Stack's Bowers, informan de un incremento del 300% en las consultas sobre monedas con errores de acuñación de la década de 1970. El interés no hace más que aumentar, y los precios se disparan. Pero hay un matiz que debe tener en cuenta: la certificación es clave. Una moneda sin certificar, sin el sello de una empresa de confianza que garantice su autenticidad y su grado de conservación, puede valer una fracción de lo que valdría en una subasta. Si cree tener una de estas piezas, el siguiente paso es enviarla a un servicio profesional de clasificación. Invertir los $100 o $200 que cuesta el proceso de autenticación podría suponer la diferencia entre
venderla por unos pocos miles de dólares a un coleccionista aficionado y obtener una fortuna en una subasta internacional. Y ahora, llegamos al corazón de esta historia. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de legado. Poseer una de estas monedas es poseer un pedazo de la historia americana, un testimonio de una época de crisis y cambio. Es un objeto que ha sobrevivido a la fundición, al olvido y al paso del tiempo, esperando en las sombras a que alguien reconozca su verdadero valor. La moneda de níquel de 1974 con marca Monticello y el error de duplicación no es solo una rareza, es un símbolo de que la fortuna está donde menos esperamos encontrarla. Nos enseña que la atención a los detalles puede transformar una vida. Nos recuerda que en este mundo de transacciones digitales y dinero invisible, hay un valor tangible, físico, que aún está al alcance de nuestras manos. Así que, para concluir, quiero dejarle con una pregunta, una que debería resonar en su mente cada vez que toque una moneda. ¿Es usted un gastador o es un coleccionista? ¿Pasará de largo la oportunidad, o se tomará el tiempo necesario para mirar más allá de la superficie? El futuro es incierto, la economía es frágil, y las certezas del ayer ya no sirven para garantizar el mañana. En este contexto, el coleccionista inteligente sabe que la seguridad no viene de los bancos, sino de los objetos que poseen un valor intrínseco y una historia que contar. Y si después de todo lo que ha escuchado, siente una chispa de curiosidad, una punzada de emoción al pensar en lo que podría esconder su propio bolsillo, entonces ya ha dado el primer paso. La próxima vez que mire su cambio, recuerde el fantasma de Monticello. Recuerde que la sombra en la columna podría ser la sombra de su libertad financiera. Y si tiene la suerte de encontrar una, no se la gaste en un refresco. Guárdela, protéjala, y busque el consejo de un experto. Porque en ese pequeño disco de metal, en ese error de acuñación, podría estar la llave que abra la puerta a una nueva vida. Pero si no encuentra ninguna, si la búsqueda se vuelve infructuosa, no se desanime. El mundo de la numismática está lleno de historias, de errores y de tesoros escondidos. Y en nuestro próximo episodio, hablaremos de otra moneda legendaria, una cuyo error es tan grotesco que la Casa de la Moneda intentó ocultarlo durante décadas. Pero esa es una historia para otro día. Mientras tanto, mantenga los ojos abiertos y la curiosidad viva. Porque la riqueza, amigo mío, está en los detalles.